Previa de 9 de julio, nos visita y le agradecemos enormemente la licenciada Cata Cabana, historiadora, licenciada. Muy buenos días. Bien. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. A ver, en principio, hagamos el 9 de julio básico. El Villiquen. Villiquen. 9 de julio, en Tucumán se firma la Declaración de la Independencia. Sí. ¿Eso significa qué? Que se nos ocurrió ser independientes. Ok. Literalmente. O sea, en el momento en que lo firmamos es nosotros, los 20 locos acá reunidos, dijimos que somos independientes. Listo. ¿Y ahora? En representación, ¿cómo estaban representados el área, el país, la región, el virreinato? Firman las Provincias Unidas, ¿sí? Libertadas, ¿no? Que no corresponde, o sea, si lo leemos hoy, no son todas las provincias y hay diputados por provincias que hoy no forman parte tampoco de nuestro territorio, por ejemplo. Vamos a tener gente de Charcas, Chuquisaca, Tarija, o sea, lugares que están más cerca de Bolivia que acá ya en territorio argentino. Perfecto. Sí, pero estamos hablando de las Provincias Unidas que decidieron independizarse. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, así se llamaba la región. Sí. Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, a partir de ahora no queremos ser más virreinato, no creemos más, porque hace 6 años que ya no hay virrey. Claro, total. O sea, venimos así peleándonos un montón, 6 años, entonces listo, llegamos, no hay más virrey, decidimos ser independientes. Bien, eso pasa el 9 de julio. 9 de julio. Ahora, como si estuviésemos editando una serie de Netflix, vamos por atrás en el tiempo. Vamos para atrás. Y estamos 1810, entre 1810 y 1816, sí. Tenemos una primera junta de gobierno a la que le sucede un triunvirato, otro triunvirato, ¿y cómo llegamos a 1816? Y tenemos a los directores después. Vamos a tener los directores supremos que van a ser los que gobiernen desde Buenos Aires. Pero ahí es donde se arma un poco el problema. Ahí está. Ahí estamos. El problema es como Buenos Aires a todo esto. ¿Por qué? Porque durante estos 6 años vamos a tener a personas como San Martín, Belgrano, Güemes, Moreno, en un inicio, que tienen como esta idea principal de la independencia. Es como el proyecto es la independencia, el proyecto es liberarnos de todo tipo de yugo español, europeo, lo que sea. O sea, ninguna corona podía volver a pisar este suelo. O sea, ese era el objetivo de todos ellos. De eso, en 1810 lo que ocurre es un germen de lo que termina pasando en 1816. Claro, en 1810 lo que sucede es que nos enteramos, nos llega la carta, 2 años después, de que ya no está más el rey en España. Y listo, si no está el rey, no tenemos virrey, dijeron. Listo, ya está. Claro. Entonces se arman los dos bandos. El que dice, listo, derecho a la independencia, y el que dice, sí, pero podemos ir, pero tampoco tanto. ¿Sí? Entonces ahí vamos más de a poco. Vamos más lento, claro, porque mira, imagínate si después vuelve el rey de España y nos reta. Y estamos complicados. Y dijimos, no me importa si vuelve el rey de España, no me interesa que vuelva el rey de España. Si vuelve, que vuelva, pero acá no. Esas son las dos caras de la moneda de 1810. Y ahí empieza esta guerra que se va a dar de 6 años, donde nos peleamos los realistas con los locales, ¿no? Con lo que vamos a tener acá, esos ejércitos conformados los infernales, los patricios y toda esa gente. ¿Los realistas tenían apoyo local o eran las tropas que venían de afuera? ¿Mandaba barcos a España con soldados españoles para luchar en un terreno que no conocían? ¿Acá tenían una conexión local? ¿O en la región? Se mandaban los ejércitos, venían en barco, tardaban unos 6 meses en venir hasta acá o más. Se mandaban los barcos, lo que sí van a empezar a tener acá conexiones. ¿Por qué? Porque van a haber espacios en los territorios que sí están a favor de España. Entonces sí hay una conexión. Por eso también es tan difícil toda esta gesta. Ahí es donde nace la escarapela y la bandera. Claro. ¿Por qué? Porque los realistas hablaban el mismo español que se hablaba acá. Sí, acá eran todos españoles, pero de acá, criollos. Claro. Y bueno, ahí sí, Belgrano dice, necesitamos un distintivo porque nos estamos matando y no sé a quién estoy matando. Capaz que el que estoy matando es mío. Claro. Y estoy perdiendo mis propias tropas. Bueno, ahí es la bandera. Todo es un proceso que tiene que ver con una conformación de identidad. Decir, bueno, pertenezco, estoy acá, vamos a ir a esto que es la independencia. ¿Quién más independizó? Porque no fuimos los primeros. Claro. Entonces ya había como rumores, historias, conexiones con otros lugares que ya se habían independizado y era como, bueno, estos se independizaron, dejaron de tener una corona, dejaron de tener un rey. ¿Cuál fue el primer ejemplo que lograron o que ocurrió en ese momento?
Cuando fueron ¿quién más se independizó? Bueno, ya estaba, Estados Unidos ya estaba independizado. ¿Estados Unidos? 1776. ¿Cuánto? 40 años antes. Y 1776. 1776, 25, 40 años. 40, muy bien. Yo estudié historia, no matemáticas. No, 40 años. Haití ya estaba independizado. Haití es uno de los primeros países del lado latinoamericano independizado. Ahora, está bien, se había independizado 40 años antes, pero ¿cuánto antes se habían enterado? ¿En una de esas? No, las noticias no llegaban, no era un Twitter. No era un WhatsApp. Claro, no, sí, lógicamente. Che, dicen que Norteamérica... Che, parece que tal cosa. Están firmando una independencia, están firmando una constitución. Aparte, Estados Unidos no solo se independiza, sino que también es una de las primeras constituciones. Pero vos tenés que pensar en todo ese contexto caótico, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Porque también tenemos eso en Europa, o sea, en Europa hay otra revolución que es la francesa, que obviamente por eso cae el rey de España, porque llega Napoleón a España y lo cae. Pero bueno, la caída de la monarquía, del absolutismo y todas estas cuestiones de bueno, y entonces el rey es rey porque Dios quería, y si ahora esto no es así, entonces ¿cómo hacemos? Cae el absolutismo. Y ese es el caos que tenemos con nuestra declaración de independencia, porque una vez que la declaramos, frente a los ojos del Eterno, que eso es genial, porque la declaración, el texto, dice que frente a los ojos del Eterno, ¿no? que domina el universo. Y eso es buenísimo, porque muchas veces podemos hacer como una doble lectura. O está hablando de Dios, o está hablando del arquitecto del universo, que era quienes regían a la masonería. Ahí también, como que deja ahí... Claro, eso... Puede ser también que se ha tomado como, ¿viste cuando jugábamos a la escondida? Que él decía punto y coma, el que no se escondió se embroma. Claro. Es como que estoy diciendo esto y abarco a todos los del juego. Sí. Como las encíclicas Et Urbe Torbi. No como diciendo, no conozco qué puede haber más allá, pero si hay algo más, es nuestro. Claro. Vení para Entonces, acá. como diciendo, esta declaración es para todos los que estamos acá, para los que están a 100 kilómetros, y si hay algo más de a 100 kilómetros, que también lo vayan sabiendo. Bueno, la declaración parte de ahí, o sea, frente a los ojos del Eterno, que domina todo el universo, no perteneceremos a ninguna corona europea jamás. O sea, cualquier corona, o sea, la corona que se le ocurra porque se les ocurrió... Ese texto, ¿quién lo elabora? El texto de la declaración. Se elabora en conjunto, en realidad. Porque, es más, el texto es chiquito. O sea, ¿no? Nosotros acá reunidos en el Congreso Constituyente, en la Casa de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Es como es una redacción... Una gacetilla. Claro, es como... Ahí estamos. No es que Claro, al director supremo le avisábamos que atentamente todos nosotros. O sea, el texto es más largo, todas las firmas que incluye, que el texto que tiene. Pero esos detalles que tiene el texto, donde justamente nombra, le pone nombre a quiénes son los que se independizan, frente a quién se independiza y frente a los ojos de quién, eso es lo importante. Perfecto. En la declaración aparece algún nombre de región, digo, la aparición de Argentina. No. Todavía no existe. Todavía no existe. No existe. O sea, los que se independizan son las Provincias Unidas. No hay todavía federación, confederación, república. No existe todavía. ¿Hubo algún tipo de represalia de España o de quien gobernaba en ese entonces para con esta declaración de independencia? No una represalia en sí, pero igual pensemos que llegar a esa declaración fue dificilísimo. Porque durante estos 6 años de guerra, Buenos Aires no le dio ni 3 pesos con 50, ni a Belgrano, ni a San Martín, ni a Güemes. O sea, ellos tuvieron que poner de su bolsillo. San Martín pagó a los soldados. Belgrano murió pobre, o sea, toda la plata que tenía la puso en la gesta independentista. Entonces fue difícil ya llegar ahí. Y una vez que llegaron a Tucumán dijeron, bueno, o sea, los que estamos acá estamos de acuerdo, somos todos representantes de cada región, somos diputados, ya está. De hecho, hay de Buenos Aires. Perdón. ¿Por qué la Casa de Tucumán? Que ya lo hemos escuchado, pero siempre vale la pena repasarlo también. En realidad se hace en Tucumán porque la geografía de ese momento, de lo que era, lo que va a ser el germen argentino, se movía para aquel lado. O sea, es Buenos Aires, pasando por Córdoba, porque Córdoba es importante, obviamente, y Tucumán, que está muchísimo más cerca de Tarija, Cochabamba, ¿no? De toda esta región que hoy pertenece al territorio boliviano. Entonces, por eso es ahí, porque es en el centro de operaciones. Y pensemos que venimos del éxodo jujeño, tierras arrasadas, ¿no? Entonces, Tucumán era como
el Jardín de la República quedaba ahí como, bueno, vamos ahí al medio, que acá lo podemos hacer. Estratégicamente pensado. Claro, era el centro. Y no iba a ser en Buenos Aires porque Buenos Aires no estaba muy a favor de toda esta situación. Y todo lo que pasa abajo, o sea, de acá, del río de la Plata, de Buenos Aires para abajo, era como una gran incógnita territorialmente. Recién dijiste, los representantes somos diputados. ¿Cómo era la pirámide de puestos para 1816? El director del triunvirato. El director supremo. El director supremo. Sí, y estas regiones tenían los diputados representantes. Ok. ¿Existía una Cámara de Senadores? No. Diputados. No, diputados. Se llaman así, igual, se autonombran así. Okay. Igual es todo es medio anárquico. Claro. O sea, pensemos que esto, la desconexión de las regiones, la no comunicación, te mando una carta y va a llegar 3 meses después y hasta que vuelva y hasta que me entere. O sea, si lo pensamos fríamente, estamos en un contexto de enfrentamientos y de guerras. Si yo le mando una carta a Buenos Aires para que Buenos Aires venga y me diga lo que va a pasar, hasta que yo espero que Buenos Aires me autorice o fulanito me autorice, ya me mataron a todos. Claro. Entonces era como más piqui. Claro. Sí. Y los diputados de ese momento serían un paralelo de los gobernadores de hoy. Es un algo así. O un intendente, es un representante en realidad, porque de hecho en ese momento todavía se empiezan a generar como estos personajes, ¿no? Por ejemplo, Güemes en Salta, que él sí iba a ser gobernador. O sea, las provincias tenían su gobernador. Okay. Entonces, ellos tienen los gobernadores y además tienen estos diputados que son como políticos, porque también los gobernadores son militares. Entonces, hay como una cosa como más, bueno, desde el control político, la defensa militar, tenían que tener eso trabajado, ¿no? Manejado. ¿Cómo reacciona el resto de la región, Cata? ¿Cómo reacciona Perú? ¿Cómo reacciona Estados Unidos? ¿Cómo reacciona Europa? Bueno, eso es súper interesante, porque, por ejemplo, pensemos que en este mismo momento en que estamos haciendo esta independencia, a San Martín se le ocurrió cruzar los Andes, ¿no? Unos años antes, y le fue a dar la independencia a Chile, le fue a dar la independencia a Perú. Entonces, toda la región está descontrolada, toda la región se acabó el virreinato. O sea, Perú también se acabó el virreinato del Perú, Perú es independiente, Chile es independiente. Entonces, hay como una especie de cataratas, ¿no? Se va contagiando el tema de la independencia por toda la región. Y eso es muy importante porque, como te dije al principio, nosotros lo único que hicimos ese día fue declarar la independencia. Claro. Ahora, si nadie te la reconoce, ¿sos independiente? Eso fue lo que deja ese momento. Todo es muy lindo, el 9 de julio, todo firmamos, todo, descorchamos, somos todos. ¿Y pero quién debiera dar un ok? Cualquier otra persona externa. O sea, cuando vos declarás la independencia, vos necesitas que un país externo te reconozca. Okay. Si ese país te reconoce, vos existís, sos independiente. Okay. ¿Sí? Viste que siempre nos reconocemos en el ojo del otro. Uy, dame un minuto más, te pido por favor, Fede. ¿Y quién es esa nación que reconoce por primera vez esta independencia? Nos empezamos a reconocer. A reconocer entre... Claro. Mirá, ahí está. Ahí está la patria, la hermandad latinoamericana, empezamos a reconocernos, sí. Pero bueno, eso es el huevo y la gallina, ¿no? Porque si no hay nadie reconocido no sé, pero yo te reconocí, vos me reconociste. Listo, está bien. Sí. Está bien. Y después, una vez que firmamos y empezamos a reconocernos, ¿y ahora quién nos gobierna? No hay rey, no hay gobernador, somos una región, hay que controlar todas estas regiones. ¿Qué proyecto vamos a tener? Y ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, el proyecto de Belgrano, de traer un descendiente inca, uno que se le ocurrió traer un descendiente francés, pero no corrió porque ya está, no queríamos ningún europeo más acá. Y bueno, y eso abre otro proceso que va a llevar desde 1816 hasta 1880. Mirá. ¿Sí? Así tenemos caóticamente un montón de constituciones que no firman. Buenos Aires no firma muchas veces la Constitución. Mirá. Hasta que en 1853 aparece la Constitución, que yo siempre discuto, porque siempre dicen la Constitución de 1853, pero Buenos Aires no la había firmado. Así que recién la firma en 1860 y ahí tenemos el territorio que nosotros conocemos y 20 años después nace lo que hoy conocemos como la República y tenemos ahí, sí, Argentina. Pero bueno, es todo un proceso larguísimo. Bueno, sería interesante que otro día venga Cata. Cata, 1.000.000.000 gracias por darnos esta manito en este día. Que tengas un gran día y un gran fin de semana. No, y feliz 9 de julio para todos. Totalmente, claro que sí, por supuesto. Vamos a un corte, cuando regresemos seguimos con mucho más de nuestro canal.